Es momento de encontrarnos en esa historia nacional que estuvimos compartiendo hasta este momento del programa, con una historia nuestra. Se encarna de alguna manera en una historia de nuestro pueblo chico, sí, de acá de Lobería. Hoy nos visita un vecino que caminó esos mismos caminos, emprendió su viaje, el del cuaderno y el sueño del estudio, el de la militancia de la juventud y el exilio amargo. Vamos a conversar con un hombre que, como aquellos artistas prohibidos, tuvo que alejarse para sobrevivir, pero que al mismo tiempo eligió volver para construir. Hoy el cooperativismo es su trinchera, es esa trinchera que diseñó y construyó con sus propias manos. Hace más de 40 años que camina a la par con su compañera, ese sostén necesario para lograr y demostrar que la militancia no era un sueño de juventud, sino una forma de entender que nadie se salva solo. Hoy en Sin Poncho honramos a los que no están, abrazamos a los que volvieron y ponemos la memoria a jugar en el presente. Pasen, escuchen, que esta cooperativa de palabras le da la bienvenida a José Hernán Orbaizeta. Volveré por ese camino que ayer me alejó, al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Antes de saludar a José y agradecerle, por supuesto, su presencia, quiero contar algunas cosas que me las acercó Mauro Gatti. Para aquel que no conozca a Mauro Gatti, es un artista visual de Tucumán, que es uno de los fundadores de la cooperativa de trabajo Tropa Circa Limitada, es fundador del medio de información La Nota, que es un medio de comunicación, y además Tropa Circa es una imprenta que pertenece justamente a esta cooperativa de la que estamos hablando. Él nos definió a nuestro invitado, a quien tenemos sentado aquí al lado, como una figura central de la historia del cooperativismo. Y además nos dijo que es el referente histórico del movimiento cooperativista. Y nos dijo que en la década del 70 se inició en la Cooperativa Agrícola Ganadera de Lobería, que fue uno de los fundadores de Ferrograf, que fue una imprenta autogestionada en La Plata, que desempeñó múltiples roles de liderazgo, fue presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, fue secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, fue vocal titular del directorio del INAES en representación de Cooperar, donde también fue tesorero y consejero honorario de Cooperar, que es un reconocimiento a su trayectoria y militancia. Y como si esto fuera poco, representó a la región Mercosur en el Comité Ejecutivo de SICOPA, la Organización Internacional de Cooperativas de Producción y Servicio. Y además hay una escuela de formación que lleva su nombre. Buenas noches, José. Bienvenido. Buenas noches, Mauro. ¿Todo lo que dije está bien? Muchas gracias. Todo correcto. ¿Cómo fue eso de que hay una escuela que lleva su nombre? Claro, hay una... Digamos, en este devenir, el cooperativismo esencialmente construye empresas que satisfacen necesidades. Las cooperativas de trabajo satisfacemos la necesidad de proveernos de trabajo. Claro. Cuando no tenemos trabajo nos juntamos con otro y decidimos hacer algo. Uno cucharear, otro hacer libros, nosotros imprimíamos.
Y en esto de ayudar, de promover y de ayudar a otros compañeros a hacer cooperativas, llegamos a las cárceles. Claro. Las familias, ¿no? Las familias van a visitar a los detenidos, les llevan libros. Y bueno, alguna familia de la Villa 31 de Capital Federal les llevó a la unidad carcelaria de Gonet, que es una unidad carcelaria donde ya van los que cumplen los últimos años de condena. Bien. Y entonces empiezan a pensar qué van a hacer cuando salgan. Y bueno, y se encuentran con que salen y nadie le quiere dar trabajo porque tienen antecedentes penales. Claro. Se pone muy bravo. Entonces tenés que buscar tu propio camino para proveerte de trabajo. Entonces estas familias, porque hay una tradición en esa Villa 31 de cooperativismo, les llevaron libros de cooperativismo y nosotros, la sede de nuestra Federación de Cooperativa de Trabajo, FECOTRA, estaba en La Plata, muy cerquita de Gonet. Sí. Entonces había un grupo de psicólogos sociales, digamos, de operadores en psicología social, y también de otras personas, por ejemplo, un profesor de educación física que iba y les enseñaba a hacer maratón, ¿no? O sea, claro, corrían los detenidos, había profesores, hay programas, ¿no?, que tiene el servicio penitenciario de formación, marroquinería, textil. Sí, sí. Bueno, de todo ese conjunto, pero estos psicólogos sociales que iban a la cárcel y que los juntaban y charlaban a ver qué iban a hacer cuando salieran, qué sé yo, un día nos invitaron, digamos, nos relacionamos con la Federación de Cooperativas de Trabajo y fuimos a hablar sobre hacer cooperativas de trabajo. Y así surge la primera cooperativa de trabajo en contexto de encierro, digamos, ¿no? Ajá. Ya estaban por liberarse, así que terminan de tener la matrícula cuando salen en libertad. Se llama aún la Cooperativa de Trabajo Cabrones, y a lo largo de los años, Cabrones está en el barrio de Barracas, en Capital. Barracas, sí. Ahí construyó, junto a sus talleres y a su actividad económica, construyó una escuela. Una escuela de formación. De formación cooperativa, pero también de formación textil, claro, digamos. De oficio, digamos. De oficios. Y digamos, como para graficárselo a la gente, sería como una especie de taller protegido acá, el taller protegido no, el Jesús Obrero acá lo vería. Exacto. Más o menos parecido. Para que los que iban a trabajar, pero también para abierto a la gente del barrio, claro, y a otras cooperativas de liberados, poder ir a tomar clases, a charlar, a hablar. Y a esa escuela le pusieron mi nombre, digamos, en homenaje a que habíamos sido los primeros del movimiento, que habíamos ido a la cárcel. Yo, estando en el directorio del INAE, le entregué la matrícula, me acuerdo. Claro. Bueno, se estableció una amistad y un respeto, y por eso le pusieron mi nombre a la escuela, y al taller le pusieron el nombre de mi compañera. De Marita. De Marita. Mirá. Así que debe ser ahí está. Pero digamos, por la amistad, por el compromiso de vida, porque nos seguimos saludando en el tiempo. Ya nosotros nos vinimos para acá, quedamos a 450 kilómetros de esa realidad, pero siempre los compañeros de todo el país te saludan, como puede ser el caso de Mauro, digamos. Claro. Es parte de la hinchada que uno tiene de los amigos. Bueno, pero eso también es parte de la construcción y de lo que uno ha hecho a lo largo del tiempo. Claro, sí. No es casualidad. No. Bueno, de todas maneras, si bien arrancamos por acá, que no es el comienzo, me gustaría que sí arranquemos por el comienzo y nos cuentes en qué año y dónde naciste. Bueno, nací el 1 de diciembre del 48, acá en Lobería, en alguna casa. En esa época las parteras iban a la casa. Claro. Bueno, en la primera entrevista que hicimos con Marcelo Amado nos contó que él había nacido en su casa también. Yo no me acuerdo, me parece que era la casa de una partera. Y bueno, pero viví en Tamanqueyú. Claro, toda tu infancia transcurrió en Tamanqueyú. Mi papá era señalero, trabajaba en la garita de Tamanqueyú. En el ferrocarril. Hoy ya quedan los restos nada más, las ruinas de la garita. Y Tamanqueyú tenía 1.000 habitantes en ese momento, estaba el galpón de máquinas, estaba la estación, estaba la playa de maniobra, estaba... no era un pasaje, sino era una comunidad grande. Hoy lo sigue siendo una comunidad grande, pero... Claro. El ferrocarril ahí era la actividad principal. Era la actividad principal, y Tamanqueyú como que tenía dos partes, digamos. Estaba el ferrocarril y estaba
todas las familias que trabajaban en los servicios al campo. Claro. Carga y descarga. En esa época... todo transcurría en el tren. En el tren, y estaba la bolsa, Claro. y la hacienda se llevaba en tren, ¿no? El cereal se llevaba en tren, digamos, había... los camiones pequeños iban a levantar las bolsas de los rastrojos, digamos. Claro. Era otro sistema Sí, de transporte estructurado que fue, digamos, con los años fue meticulosamente desmontado, digamos. Claro, sí, Pasamos sí. del ferrocarril al asfalto, Claro. al petróleo. Usted sabe que ahora al cemento. que usted me está comentando esto, se me viene a la cabeza también la posibilidad de también, ¿por qué no?, armar un programa teniendo en cuenta esta cuestión de esta temática del ferrocarril. Digo, porque no hace muchos días estuve hablando con Fabio Díaz, de un boliche muy popular de nuestro pueblo que se llama el Boliche de Fernández, que su padre era justamente también trabajaba ferroviario, y que era muy amigo de mi cuñado, hoy ya fallecido, que su padre también era ferroviario, Andrievich. Sí. Bueno, que también de Tamanqueyú, ¿no? Sí, sí. Así que estaba pensando ahí de por qué no usar esta temática para hablar en un próximo programa, pero ahora sigamos con usted. Toda su infancia y adolescencia fue en Tamanqueyú. En Tamanqueyú, cuando yo termino la primaria, ¿En la escuela 12? en la escuela 12, por supuesto, mi papá con otro ferroviario que trabajaban en contraturno, pues si uno trabajaba a la mañana, el otro trabajaba a la tarde, compran los colectivos que hacían el servicio entre Tamanqueyú y Lobería de transporte. Mirá. Se llamaba el empalme. El empalme. Porque Tamanqueyú es empalme de vías. Claro. En realidad en la jerga ferroviaria se le conocía estación Tamanqueyú o empalme Tamanqueyú. Ah, mirá. Porque vos, para venir de Necochea, de Buenos Aires a Necochea, podías venir por dos caminos. Podías venir por Ayacucho, Balcarce, claro. en una vía, o podías venir por Tandil. Claro. Y se empalman las vías, las podés encontrar en el empalme de vías si caminás un poquitito. En Tamanqueyú. Sí. Ah, mira, eso no lo sabía. Un día te haces una caminata y te vas a encontrar con el empalme. Ah, mira. Y ahí en Tamanqueyú había una playa de maniobra que permitía entonces... ¿Qué es el círculo ese que se ve sobre la ruta? No. Es el círculo, es para dar vuelta a la máquina. Ah, perfecto. ¿No? Que va para un lado, la da vuelta, sale para el otro lado. Perfecto. La playa de maniobra son toda la cantidad de vías, toda una playa, digamos, un terreno que tiene distintas vías, que sirven para armar los trenes. Claro. Entonces, tiene que ir un vagón de cereales para Necochea, va por tal vía. Este otro tiene que ir para Tres Arroyos, va a otra vía. Bien. Y así se van armando los trenes. Mirá. Digamos, el tren tenía que tener la locomotora y el último vagón, que era del guarda, digamos, y entre medio los vagones que tenían que tener un destino. Claro. Iban quedando en estaciones del camino o iban hasta un tramo final. Bueno, en Tamanqueyú se armaban los trenes. Claro. Digamos. Entonces, y usted más allá que compran el empalme para terminarte sí. con el relato, para que yo pudiera ir al colegio secundario, porque el colegio secundario estaba en Lobería. Claro. Y bueno, y entonces en el colectivo venían profesores y íbamos los alumnos, casi toda la familia Bragañolo que vivía en el Molino, y así muchos en el camino, y eso posibilitó ese esfuerzo, digamos, de nuestros padres, de trabajar en el ferrocarril y tener esta empresita, el empalme, que pudiera estudiar. Claro. Y ahí completé mi secundario acá en el Colegio Nacional. En el Colegio Nacional, para que la gente entienda dónde está ahora la tienda y dónde está el edificio. Claro, donde está la tienda Avenida. El edificio sin terminar de construir, Claro. ahí era el Colegio Nacional. Ahí era el Colegio Nacional. Y bueno, y ahí me recibí y fui a estudiar. Que ahí vivía... el ñato Sabé, sí, claro. que el hijo está desaparecido. Que el hijo está desaparecido, exactamente. Bueno, habíamos quedado en que habías podido venir a estudiar la secundaria Lobería
gracias a este proyecto que había tenido tu padre con un amigo. Con un amigo, por Baiceta y Luna. Me lo recuerdan cuando ando por los barrios charlando. Bien. Bueno, entonces ahí, ¿terminás la secundaria? ¿En qué año fue esto que terminaste la secundaria? En el 66. En el 66. Y ahí mismo, una vez que terminaste la secundaria, tomás la decisión de ir a estudiar ingeniería agrónoma a La Plata. A La Plata. Bien. Fuimos a La Plata, todavía andaba el tren. Claro, Así que fueron en tren. fuimos en tren. Ibas hasta Bransen. Ahí hacía el cambio, tomabas un tren que iba a Bransen, La Plata. Bien. ¿Y ahí ya estabas de novio o todavía no? No, me hice de novio cuando vine a hacer la colimba. Ahí va. Bueno, ya vamos a llegar. Bueno, empezaste la carrera de agronomía en la Facultad de La Plata. Claro. ¿Para esto vos ya habías estado trabajando en la cooperativa agrícola de acá, Lobería, o no? Yo empecé a trabajar en la cooperativa agrícola ganadera de Lobería. Un tío mío era el gerente de la cooperativa, Ajá. Nicanor Matías Martín, y empecé en los veranos a trabajar en una sección que se llamaba envases textiles, que era que cambiaban las bolsas. Existían las bolsas en esa época, ¿no? Recién Claro. empezaban los hilos, muy poquito. Entonces los chacareros traían las bolsas usadas y le entregábamos bolsas nuevas. Mirá. Y esa era la labor. Esa era mi tarea, y cuando no había tarea en las bolsas, archivar documentos en las carpetas, en el sector administración, o cebar mate. Y eso fue lo que a usted lo llevó a estudiar la carrera que estudió, ¿o no? No, ¿O ya lo tenía? el marco, a mí me influenció el marco, digamos, rural. Claro. Porque me acuerdo que mi mamá, que tenía un sentido muy práctico, me aconsejaba que yo estudiara docente. Ajá. Que estudiara docente. ¿Su madre qué apellido era? Subeldía. Subeldía. Mis tíos vivían en el campo, Claro. trabajaban en el campo, bueno, todo lo rural está muy presente en Lobería, Claro, estuvo sí. toda la vida. En la periferia del pueblo. Claro, y no, me gustaba a mí mucho ir al campo, la vida en el campo, y mi mamá decía, no, estudiar de docente, te recibí de docente, trabajá y después estudiás lo que Claro. quieras. Y en esa época, la facultad de agronomía de Balcarce no existía. No existía. Claro, por eso se Estaba va a La La Plata. Plata. Claro. Y la verdad que tenía razón la vieja, pero yo, rebelde, con causa. Y usted llega entonces en el año a La Plata. En el año 67, al 67. principio del 67, llegamos a La Plata. Bien. Y ahí empieza a estudiar la carrera. Llego a la Facultad de Agronomía, me acuerdo que yo llevaba, digamos, una necesidad. Mis papás eran ferroviarios. Claro. Mi mamá, ama de casa. No tenían dinero para... Claro, no existía el recurso como para poder estudiar. Claro. Así que yo recibí el apoyo del pueblo de Lobería a través del Consejo Liberante, que daba una beca. Mirá. Las becas para estudiar han sido política de Estado, digamos, a lo largo de los años. Bueno, yo recibí una beca. Que lo sigue ayudó. estando, Sigue afortunadamente. Sí, Entre sí. todos los recortes que lamentablemente hemos sufrido en este país. Eso continúa. Eso continúa Me afortunadamente. parece maravilloso. Sí, totalmente. Y eso a mí me comprometió de por vida. Digamos, tu pueblo te apoya. Te marca. Te marca. Y por eso siempre viví el desarraigo, que es otro tema. Pero bueno, llego a La Plata y en la Facultad de Agronomía existía el centro estudiante. Mirá. Y el centro de estudiantes tenía una imprenta. Mirá. Y mi mamá, con muy buen tino, voy a volver muchas veces sobre mi mamá y mi papá, Me parece correcto. me había mandado a estudiar en una pequeña academia que había en la avenida Sarmiento, de la comisaría para abajo, del señor Dauro, a escribir a máquina al tacto. Mirá. Que podías escribir, hacías un curso y escribías sin mirar. Y podías llegar a escribir hasta 40 palabras por minuto. Eso era un oficio en ese momento. Claro, sí. Yo llego y lo primero que hago en la imprenta, ir al centro estudiante, preguntar dónde podía conseguir trabajo, que me ayudaran.
y me dicen, ¿qué sabes hacer? Y soy datilógrafo al tacto. ¿Datilógrafo al tacto? Claro. Acá podés trabajar, me dicen. Es un montón. Claro, era un montón. Empezaba en ese momento en la industria gráfica a ensayarse un modelo diferente de impresión. Ajá. Se conocía la tipografía, que eran los tipos de plomo que se Claro. juntaban, la letra A con la B, ¿no? Y se armaba un soporte, una matriz, y eso se imprimía en una máquina. Comenzaba el offset, que era otra forma, que era hacer una matriz sobre una chapa, o sobre un stencil, claro. o sobre un papel. Pero para eso necesitabas el dactilógrafo que tenía que escribir la chapa o escribir el papel. Y ese fue mi primer oficio gráfico, que era muy requerido. Así que tuve, digamos, a los pocos días que llegué en La Plata, yo ya estaba trabajando. La importancia de hacerle caso a nuestros padres. Exactamente. Pero muchos años trabajé en estudios de abogado, digamos, Mirá. no existía la computadora. Claro, sí, Por sí. lo sí. tanto, todo lo que hoy está en la computadora y que vos lo bajás y le Antes preguntás a la inteligencia artificial y te lo baja, no. Antes había que hacerlo. Alguien tenía que escribir. En la máquina de escribir, la Remington, la Olivetti, las viejas máquinas, y escribir al tacto sin mirar era un oficio, porque si no, el que no sabía, escribía con 2 dedos, digamos, Claro. y tardaba un montón. Claro. Así que, bueno, ese fue y ahí empecé a trabajar, y ahí me ligo naturalmente al oficio gráfico. Claro. Siendo Inevitablemente. datilógrafo, paso de la imprenta de agronomía a la imprenta de la Facultad de Ingeniería, que era más grande. Claro. Que me contratan por datilógrafo. Y cuando lo crea, Ferrograf, ¿el nombre tiene mucho que ver con el oficio de tu padre? Claro, porque ¿qué pasa? Acá hubo una gesta obrera muy importante de los ferroviarios en el año 59 y en el año 61, ya con el gobierno de Frondizi en el 58, cuando se empieza a discutir en el país y la discusión, ¿desarrollamos el país por los ferrocarriles o lo desarrollamos por el petróleo y el cemento y el asfalto? A Malita Fortabá, digamos. Claro, por sí, un sí, lado, los ferroviarios por el otro. Los ferroviarios impulsaban el proyecto que se ha desarrollado en el mundo. Claro. Europa está unida en la carga y en los pasajeros por el ferrocarril. Hasta el día de Estados hoy. Unidos, Canadá, todos los países desarrollados del mundo. Rusia, digamos, China, tienen ferrocarriles. Bueno, la Argentina lo destruyó, digamos, ¿no? Y la pelea para que no se destruyera la dieron los ferroviarios. Claro. Y fueron derrotados en el 59 y en el 61. 2 huelgas monumentales. Organizar huelgas en ese momento, no existía el WhatsApp, no existía... Claro, era no. encontrarse, era que venían los sí, ferroviarios. Yo me acuerdo, yo estoy muy marcado por la cultura ferroviaria y por la democracia de los ferroviarios. Claro. Los ferroviarios elegían sus dirigentes por postulación. Había una asamblea, quién se quería postular para llegar a la comisión directiva de la regional, digamos. Claro. Y había 10 compañeros que se postulaban apoyados por 5 compañeros cada uno. Claro. Muy bien, se ponían los 10 nombres en un papel y todos los afiliados iban un día y hacían las marcas. A los que elegían. Al que elegían. Bueno, al final, cuando terminaba todo el proceso, en la comisión directiva de la Unión Ferroviaria Central, había radicales, había peronistas, había comunistas, había socialistas, había un ámbito, estaban los mejores compañeros, Claro. los que habían sido postulados y elegidos por todos, Como corresponde. como corresponde. Y en mi casa, yo me acuerdo de chico, que vinieron a tomar la sopa, a comer un pucherito, Lorenzo Pepe y el gringo Scipioni. Lorenzo Pepe era un incipiente líder peronista, digamos. Qué linda palabra, incipiente. Incipiente, digamos, porque después fue célebre. Claro. Lorenzo, digamos, era dirigente gremial, ferroviario. Sí. Y el gringo Scipioni era de la Barría y era radical. Y juntos fueron recorriendo todas las sesionales para organizar la huelga. Porque lo más importante era el movimiento de los ferroviarios que la ideología política de cada uno. Y ellos dieron la batalla, fueron derrotados, los movilizaron al ferrocarril. Eso marcó mi vida. En el 59 los cargaron en camiones de Hacienda
y los llevaron a los tribunales militares. En el 61 ya se organizaron mejor y dispararon, no los pudieron agarrar los milicos cuando movilizó el ejército, y ahí abrieron las puertas los gauchos, los chacareros de Lobería. Le abrían las puertas a los ferroviarios para refugiarlos. Digamos, ¿no? Toda esa experiencia de lucha a mí me marcó mucho. Pero en esa experiencia de lucha, mi papá conoce un señor que se llamaba Héctor Pedro Garay, que era enlace de huelga, que era de Tolosa, y era guarda. Uh-huh. Ese compañero, cuando yo voy a estudiar a La Plata, había sido ya cesanteado el ferrocarril por la dictadura, digamos, del 66, de Onganía. Sí, bueno, yo llego en 67, en dictadura militar, y vendía vales de Coca-Cola en el comedor universitario. Ajá. Entonces, mi papá tenía ese dato y yo fui a hablar con este señor. Y le digo, mire, yo soy hijo de Urbaizeta, pero... Bueno, nos hicimos amigos y fue el compañero, con él y con otro compañero, que fundamos la imprenta, porque él, aparte de vender vales de Coca-Cola, trabajaba en la imprenta de ingeniería. Claro. Porque era impresor. De ahí es que yo paso de datilógrafo a ingeniería, y con otro compañero, Carlito Sosa, que era hijo de ferroviario, los tres quedamos cesantes de la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué? Porque el gallego Garay era radical. Claro. Yo era peronista, Carlito Sosa era peronista. Los tres luchábamos contra la dictadura militar, digamos. Claro. Militábamos en el gremio gráfico. Bueno, nos resistimos a que nos echaran en ingeniería, nos echaron igual. De igual manera. De igual manera. Entonces el sindicato gráfico, que tenía una máquina Rotaprin, era una impresora de mesa, como un mimeógrafo grande, digamos, ¿no? Sí. Nos presta el mimeógrafo grande ese, la máquina Rotaprin, el altillo del baño del sindicato, que había ahí como una casillita. Claro, porque tenían el acompañamiento del sindicato. Ustedes. Sí, teníamos el acompañamiento del sindicato y empezamos a imprimir ahí. Hicimos un acuerdo con un imprentero para que nos prestaba la guillotina, y ya en el 67, bueno, empezaban las revueltas estudiantiles, la resistencia, había entrado la dictadura, había entrado Onganía, pero tempranamente se empezó a resistir. Claro. Y nosotros fuimos de alguna manera parte de todo ese movimiento. De resistencia también. De resistencia. Pero ahí empieza la imprenta, digamos. O sea, empiezo como trabajo. Me meto en el sindicato, digamos, resistimos, nos dejan cesantes. Para poder comer, inventamos nuestro propio trabajo con esta máquina Rotaprin. Y que me acuerdo que en esa época, característica del mercado, mandaba la oferta, había pocas imprentas y mucha demanda. Claro. Entonces, vos imaginate, quien viniera a comprarnos a nosotros, que viniera a traernos una señora que quería hacer la tarjetita para la comunión de la nena que se hacía en esa época, tenía que tocar timbre en el sindicato. Salir el viejo clavijo que era el portero del sindicato en camiseta y chancleta, abrirle la puerta y caminar hasta el fondo, subir al altillo y encontrarnos a nosotros. Bueno, evidentemente había una desesperación por servicios gráficos. Claro. Entonces, como nosotros teníamos ese inconveniente, inventamos llevar el trabajo. Claro. En bicicleta llevábamos el trabajo a los clientes. Y eso fue diferencial en La Plata. Claro. Después tuvimos un autito y entonces venían al sindicato a pedirnos el trabajo, pero se lo entregábamos nosotros. Bueno, claro. Y así me fui metiendo en el oficio y la vida me dio el oficio gráfico, digamos. Hermoso. Después, usted, avanzando un poquito en el tiempo, tiene que hacer el servicio militar. Claro. ¿Eso fue en qué año? Y en el 69. ¿Hace el servicio militar en Tandil? No, en Tandil, en la base aérea militar Tandil. Uh-huh. Y ahí es cuando vengo, en ese año, antes de ir ya estaba sorteado el número 884, te tocaba aeronáutica. Es que la conozco a Marita. Claro. Todavía estaba el Prado Español. Y aparte de la romería española, en el Prado Español estaban los carnavales. Claro. Bueno.
Mira, anoche no, el fin de semana con quien estaba trabajando también en los audiovisuales con Carla y con mi hija Lucía estuvimos ahí en la Glorieta del Prado, que era donde tocaban, para explicarle a ellos, donde tocaban las bandas que venían al Prado Español. Había 2 glorietas. Claro. Y entre medio de las 2 glorietas estaba la pista. Claro, eso para que lo sepas, para que lo sepas vos y un montón de jóvenes que seguramente nos están mirando y nos están escuchando. El Prado Español arrancaba en la avenida. Claro. Arrancaba en la avenida y terminaba donde termina el barrio. Claro. Todo eso era el Prado Español, Todo que era donde se hacían los carnavales, los bailes. Exacto. Y era una fuente de trabajo muy importante, me acuerdo. Y además fue la construcción de un montón de familias de Lobería. Ahí se conocieron todas las parejas. Y porque caminabas alrededor de la pista. Claro. Los varones nos parábamos y las chicas iban caminando alrededor de la pista. Entonces cabeceábamos, como se hacía en esa época. Para ustedes que se conocen con las redes sociales, aprendan. Aprendan el sacrificio que hacían los hombres para conseguir una mujer. Bueno, para conquistar, no conseguir. Y además que las chicas tenían que obtener el permiso de la familia. Claro, para no era poder, solamente cabecear. En ese caso a Marita la llevó una tía que, bueno, ha fallecido, pero digamos que la llevó. ¿Y qué edad tenían ustedes ahí? Y yo nos casamos en el 71. En ese momento yo tenía 18. ¿Y ella? Y ella tendría 16. Claro. No menos. Porque anduvimos 2 años de novio. Tuvo que autorizar el papá para que se casara. Ella tenía 18 cumplidos. O sea, 2 años menos, anduvimos 2 años de novio. Así que salimos a bailar y bueno, ahí nos conocimos y ahí empezó la historia. ¿Y de ahí se fueron a La Plata de vuelta? No, de ahí yo me incorporan al servicio militar. Uh-huh. Y nos tuvieron como casi 60 días en orden cerrado, se llamaba, ¿no? O sea, en instrucción. Cuando te incorporaban al servicio militar, estabas un tiempo, un mes y pico, haciendo instrucción, manejo de armas, qué sé yo. Eso ya en Tandil igual, de todas maneras. Eso ya en Tandil, pero no venía a Lobería. Recién nos habíamos, digamos, nos habíamos hecho novios. Y en el comienzo del noviazgo, claro, encima. En el comienzo del noviazgo. Y no aparecía, y yo no venía. Y mi papá andaba en el colectivo y Marita por ahí le preguntaba, ¿cuándo va a venir José? Y no sabemos. En esa época no había WhatsApp, claro, no podía escribirla. Así que la primera vez que nos largan, esta es otra anécdota maravillosa, con Fito Fernández, que hicimos la colimba juntos, con la desesperación de venir a Lobería, salimos, nos largan a destiempo, había un micro que manejaba un señor Peña, el río Paraná, que hacía Tandil Lobería. Uh-huh. No lo agarramos y salimos caminando para Lobería. Caminamos, no sé las horas que caminamos. El tema es que se hizo de noche, muy tarde, muy cansado, y dormimos en un monte. No me muero. Yo no me acuerdo. Fito. Mirá el sacrificio que hacían las personas para andar de novio, Carla. Ornella, escuchá. Fito sabe el lugar y todo. Yo cada vez que voy para el lado de San Manuel, miro los montes y creo reconocer. No, bendito sea el amor. Esa noche, como dormimos, digamos, hasta que a la mañana, al amanecer, alguien nos recogió un camión. ¿Cómo no va a seguir con usted, Marita? ¿Cómo no va a seguir con usted? Y bueno, y ahí nos encontramos nuevamente. Y bueno, ya después ya fue más. Bueno, después volvieron Nos casamos en el 71. Claro. Esa fue también otra experiencia, porque yo en la facultad, como tenía inquietud social, empecé a militar. Uh-huh. y era ayudante alumno de la cátedra de Sociología Agrícola. Me llamaba el tema de la política, la construcción social, todo eso. Sí. Y nos envían a hacer un trabajo de investigación, que a mí me marcó también en la vida, a Neuquén. Mirá. Había que ir a estudiar una comunidad que se llama Los Miches, que queda arriba de Andacollo, muy cerca de la frontera de Chile. Era una comunidad indígena que había que ir a estudiar. Fuimos con un plan para estudiar, digamos, cómo vivían, las costumbres, qué sé yo. Un análisis sociológico de la comunidad. Vamos, nos envía a la universidad con los pocos recursos. ¿Quién nos recibe en Neuquén? El obispado, que estaba don Jaime de Nevares. Don Jaime de Nevares
digamos, es una de las personas que me acerca a Dios, porque yo cuando salí de Lobería, o sea, tenía una mamá católica y un papá ateo. Claro. Y Su padre yo- era socialista y su madre radical. Y mi madre radical. O sea que nosotros podemos llegar a la conclusión que de un padre socialista y una madre radical sale un peronista. Exactamente. Bueno, el tema es que está muy bueno. Cuando llego, don Jaime, que era muy sencillo, éramos tres chicos que íbamos a estudiar y bueno, íbamos con todo el empuje que se vivía en ese momento. Claro, sí, sí. ¿No? En esos años, 68, 69, 70, me casé en el 71, fue en el verano previo, yo me casé en marzo, digamos en enero. Claro. Del 71, don Jaime, bueno, nos apoya y llegamos a Los Miches. Y fue muy interesante porque lo que nosotros observamos ahí era una comunidad indígena abandonada, expoliada por un bolichero, sin protección del Estado. Como ahora. Figuraba que existía una sala de primer auxilio y no existía. Claro. Figuraba que existía un enfermero y no existía. Figuraba que había un puente para pasar el río Los Miches para llegar y no existía. Entonces, bueno, fuimos allá, vivimos, estuvimos como 15 días. Que yo cuando volvimos, le dijimos a don Jaime, pero nada de lo que se dice hay. No existe. Ah, no, dice don Jaime. Él sabía perfectamente Claro, que no existía sí, nada. por supuesto. Entonces dice, bueno, vamos a hablar con el gobernador. Entonces lo lleva a hablar con don Felipe Zapag. Era un célebre, digamos, ha sido una figura política Claro, célebre sí, sí, en el país, en la construcción del movimiento popular neuquino. Dice, mire, los muchachos le quieren contar algo. Entonces nosotros le contamos a don Felipe, todo con lujo de detalle. Y don Felipe yo creo que simulaba. Dice, no, esperen un momento. Y llamaba por teléfono, y llamaba a no sé quién, a qué ministro, y decía, ¿cómo que no va a estar? El puente, qué sé yo. Y cuando cortaba decía, no, lo llevó la correntada al puente, digamos. O no estaba el enfermero. No, ¿sabe por qué no está el enfermero? Porque la mujer estaba por tener familia y se tuvieron que ir a Mendoza. Bueno, había un cuento para cada respuesta. Eso a mí me marcó, digamos, Claro, ¿no? por supuesto. Y después, otra cosa que me marcó, que cuando estuvimos recorriendo con los compañeros de origen mapuche, Sí, sí. sus tierras nos hicieron recorrer, nos llevaron a caballo, vimos paisajes indescriptibles, digamos, que solo llegaban ellos, nos mostraron todos los mojones y nos mostraron quién les había hecho la escritura. Y tenían la foto de Perón y Evita, digamos. ¿Cómo no ser peronista? Eso era fuerte. Y me acuerdo que para despedirnos hacen un chivito. Entonces estaba el chivito. Mira, me ha hablado del estofado, del chivito. Más vale que la semana que viene, cuando terminemos de editar este programa, me invita a comer algo de todo lo que he hablado. Porque entre el estofado, el puchero y el pero chivito. vos sabés cómo era. El chivito resulta que era para nosotros. Ajá. Nadie comía. Ah, ¿no? Y nosotros no queríamos comer. Claro. Vamos a compartirlo. Y no, era para nosotros. Bueno, solo ellos iban a comer si comíamos nosotros primero. Ah, mirá. Bueno, entonces nosotros comimos un pedacito chiquititito. Qué lindo y eso. comieron todo, digamos. Nos despedimos. Qué y linda enseñanza. bueno, después hicimos una conferencia en la Facultad de Derecho de La Plata. De La Plata, ya. Les pedimos a alguno de los ministros del gobierno de Zapag que viniera a defenderse. Claro. Se armó un revuelo porque nosotros pusimos todo lo que Claro, sí, pasaba con esa comunidad. Fue un proceso y se hizo un trabajo que debe estar todavía en la biblioteca de la Facultad de Agronomía. Qué lindo todo lo que nos está contando. Al mismo tiempo. Ahora, eso, pues, Sí. ¿a qué viene este cuento? A que Marita estaba esperando para que yo me viniera a casar. Era febrero. Ella se quería como la casar y colimba. nosotros andábamos por Y todos yo
Y no podía mandar a decir, no tenía WhatsApp para decirle. Che, ya vuelvo, Marita, bancame. Y aparecí, al final aparecí. Apareció. Y nos casamos. Qué lindo que es el amor. El 19 de marzo de 1971. O sea que ya llevamos 56 años juntos. 55 años. Mirá, trabajar. Mire, yo le voy a contar algo. Yo cuando arranqué a hacer radio, arranqué en el lugar donde está el señor Adolfo Tero Teruggi, de operador. Y la verdad que trabajar con este, que es una institución de la radio, para mí es un privilegio grandísimo. Y no sé si han notado que en todo momento y todas las cosas que hemos hablado han estado musicalizados de fondo de una manera extraordinaria. Seguimos con José. José, bueno, se casaron. Finalmente, a ver, volvamos al amor que Carla está anonadada de cómo se vivía el amor antes. Volvemos a menor. Una anécdota del casamiento, una Dale, sola. me encanta. Me lleva en auto a casarme fue el doctor Luis Teruggi. Mirá. Hoy hay una institución en Lobería. Hoy hay una institución. Asociación Luis Teruggi. Que era médico. Era médico, sí. De Lobería, era socialista. Yo es que en esa época había mucho socialismo, muchas personas. Recibimos en este sillón, y estuvimos charlando, como estoy charlando con usted, con Marcela Falibene, que venía de una familia socialista también. Claro. No, tenía mucha fuerza. Mi papá era del socialismo. Digamos, el socialismo, después de era el Partido Socialista Argentino. Claro. Que está contra Perón, apoya el golpe de la Libertadora en el 55, pero fruto del desarrollo de la Libertadora entra en contradicción. Claro. Y se divide en el Partido Socialista Democrático y el Partido Socialista Argentino. Claro. La diferencia era que el Partido Socialista Argentino quería un acercamiento, entendía que había estado mal, cosas que se habían hecho en la época de la Libertadora, sobre todo los fusilamientos, la persecución al peronismo, y que no había solución política sin un acuerdo con el movimiento nacional justicialista. Y eso divide al socialismo de aguas, digamos, y después se sigue dividiendo. Partido Socialista Auténtico, Partido Socialista Popular, bueno, pero acá en Lobería el Partido Socialista Argentino tenía una gran presencia, digamos, un peso grande. Llegó a tener, creo, hasta 3 concejales en una época. Montón. De Tamanqueyú estaba don Rafael Raffagelli, que fue una persona muy querida. Hoy ya capaz que nadie de los chicos se acuerda, pero pero su hijo o nieto, creo que Carlito Raffagelli estuvo hasta no hace mucho tiempo también militando por el socialismo en Lobería. Tenía mucha fuerza. En general acá, en la quinta sesión electoral, Mar del Plata tuvo intendente, Teodoro Bronzini, que era socialista. Claro. En la zona había una gran fuerza, que se diluyó en el tiempo. Con el tiempo. Bien, ustedes se casan entonces nos vamos a La Plata. Y vuelven a La Plata. Después llega esta cuestión de lo que estamos hablando, su militancia en la Juventud Peronista, la dictadura militar, ustedes tienen un allanamiento en su casa. Mi militancia empieza en el peronismo de base. En el peronismo de base, el peronismo de base. Sí, por supuesto. Y después me preguntaste, perdón. ¿Que le hacen un allanamiento en su casa? Sí. Llega el 6 de agosto del 78. Del 79. Perdón. O sea, ¿qué pasa? En el 79, bueno, en el 76 hay el golpe. Claro. En el 78 fue como la etapa más fuerte de las desapariciones. No, la etapa más fuerte es el 76, 77, 78. Claro. 79 ya medio había aflojado. Nosotros habíamos en general, la organización que yo militaba tenía mucho desarrollo en la fábrica, trabajo obrero, impulsaba consejos obreros, la democracia. Sí. Y digamos, no llevábamos una política, digamos, de enfrentamiento frontal, sino de resistir con el pueblo, digamos. Con el pueblo, claro. Entonces fuimos surfeando, fuimos transitando el 76, el 77, el 78,
con muy pocos compañeros desaparecidos, pero en agosto del 79 nos capturan a la dirección política del movimiento y bueno, como que patearon unos negros, salimos todos perdidos, digamos. Claro. Y bueno, y yo, digamos, luego de un periodo que lo he explicado largamente, luego de un periodo de que me fueron abriendo puertas compañeros, porque los militares llegan a mi casa, claro, digamos, buscando a un compañero. ¿Por qué? Porque nosotros organizamos la primera huelga general contra los milicos en abril, creo que fue del 79, que meten presa a la conducción de la CGT. Uh-huh. El gremio gráfico estaba muy comprometido, digamos. Fue un paro industrial del cordón industrial del Gran Buenos Aires, un 50% de adhesión. Vos imaginate todo lo que habían hecho los milicos. Todo eso en ese momento. Nosotros impulsando. Y empezaron una tarea quirúrgica, empezaron a buscar a tirar los hilos, cómo se había organizado eso, y bueno, y fueron llegando. Claro, claro. Bueno, y secuestran a un compañero y llegan a mi casa, digamos. Y ustedes después de eso se van a lo de Beto Chalde. Nosotros, claro, al primer lugar que vamos, a lo de Beto. ¿Que estaba estudiando o ya se había recibido? No, estaba estudiando. Con lo que significaba, digo... el riesgo para Beto. El riesgo para él, ¿no? De hacer un acto tan heroico como ese. Sí. Y ahí se van a San Juan. De ahí nos vamos a San Juan, a lo de Bicho Di Feo, que de acá de Lobería, claro, que es doctor, médico, todavía está allá en San Juan. ¿Y estuvieron cuánto tiempo en San Juan? Y en San Juan... yo dejé a Marita y los chicos y me vine 15 días. Ahí, quería llegar. ¿Todo esto sucede con dos criaturas? Sí. Porque su hijo mayor tenía 4 o 5 años y el chiquito tenía un año. Un año, exacto. De ahí ¿Cómo significó eso? Digo, para un padre tener que tratar de huir obligadamente para salvar la vida suya y de su esposa y de sus hijos, con dos criaturas, una odisea. Era afrontar. Nos tomamos el tren, nos fuimos a San Juan, Bicho nos recibió, estuvimos en Calingasta, nos abrió los brazos, él, la compañera, los nenes eran chiquititos, quedó Marita allá, yo me vine a Buenos Aires a ver qué perspectiva, ¿cómo hago? O sea, porque teníamos que rehacer la vida, o la rehacíamos acá en algún lugar, o me tenía que ir del país. Claro. Todos me aconsejaron irme del país, pero un compañero que nunca conocí el nombre, ni sé quién es, ni cosas, me hizo un detallado informe de cómo operaban. Tenía muy estudiado cómo operaban las bandas militares. Claro. Entonces, como eran operaciones clandestinas, cuanto más rápido saliéramos del país, más posibilidades teníamos de salir con vida. Claro. Entonces, me acuerdo que me aconsejó, como esto era muy reciente, todavía estaba el 6 de agosto, estábamos transitando agosto, me dijo, te tenés que ir ya y andate por el método más legal que se te ocurra, no hagas locura, no vayas a la frontera, agarrate un avión y andate. ¿Y se fueron a Brasil? Y nos fuimos a Brasil. Primero me fui yo, después fui Marita, también allá, nos abrió el Gato Bruni, un médico platense que estaba allá. ¿Y se fueron en avión? Juárez. Nos fuimos en avión. Y ¿Con los nombres propios o con...? Con los nombres propios. No estábamos en los registros. No estábamos en los registros de cosas. Nunca tuvimos los registros. Claro. Y después cuando volví, pedimos el habeas corpus y dije, no, como que nos hubiéramos ido al pedo, porque no estábamos acusados de nada. Qué locura. Así era. Y ahí uniéndolo un poco con lo que estuvimos hablando con Robert y con lo que estuvimos hablando... Que esto a mí me llamó muchísimo la atención. Ustedes estuvieron exiliados en Brasil, en San Paulo. En San Pablo. En San Paulo. Y ahí usted conoció a Juan Falú. Y ahí conocí a Juan Falú. Claro, en la colonia argentina, Juan Falú también había sido militante del peronismo de base. Claro, sí. Aparte había formado parte de las Fuerzas Armadas. Peronistas, digamos. Tenía un hermano desaparecido. Claro, y yo a Juan Falú lo había conocido en la Federación Gráfica Bonaerense. Mirá. En plenarios y encuentros de
del peronismo de ¿Y base. usted tiene hoy relación con Juan? Sí. Qué lindo. Bueno, vamos a tener que coordinar algo para charlar en la radio con Juan. Ojalá viniera. Con Juan, mirá, con Juan, bueno, podemos arreglar de comer una comida, esta que estamos hablando, y traerlo a Juan Falú para que venga a tocar la guitarra. Con Juan, mirá, Sería una locura. Tenemos anécdotas valiosísimas. Cuando estábamos en el exilio, no teníamos un mango, estábamos, laburábamos lo que podíamos, yo laburaba en una imprenta allá en San Pablo, y querías comunicar de alguna manera con la familia. Claro. No te podías comunicar. Yo enviaba cartas a una familia que me las recibía. Y que esa familia la hacía llegar a mis padres, digamos, todo. Pero estaban los teléfonos de línea. Entonces por ahí podías enganchar de hablar con algún amigo o con algún familiar, claro. ¿no? Pero con alguien o con algún vecino o con algo. Entonces un lugar donde vos podías en San Pablo ir y hablar por teléfono sin pagar eran los velorios. Entonces te ibas a los velorios, pasabas, ponías cara de compungido y te ibas al teléfono y hablabas. También solíamos hablar, lo hacían mucho en Europa también, en los teléfonos públicos. Había teléfonos en la vía pública. Claro, sí. Y a veces se descomponían. En la esquina de mi casa, acá en Sarmiento, que usted decía, donde ahora está la sala de primeros auxilios, había un teléfono público. Que era pegarle para que te tire unas monedas para ir a comprar caramelos. Bueno, esos a veces se descomponían y podías hablar internacionalmente. Claro. Entonces, cuando había un teléfono descompuesto o había un velorio, se pasaba la voz y allá íbamos. Qué lindo. Imagino, ¿no? De no haber vivido, pero todo esto seguramente es uno de los pilares fundamentales de lo que ha construido a lo largo de su vida, ¿o no? Sí, mirá, más allá del desarraigo, digo, de haber tenido que vivir eso, la experiencia, el aprendizaje y la experiencia. El amor que tengo por dos pueblos, que es el pueblo brasileño y el pueblo chileno, es inconmensurable. Pero son pueblos que naturalmente tienen mucha pica con nosotros, claro, que los argentinos, bueno, por igual, el fútbol, claro, por lo que sea. Bueno, en Brasil... En Brasil había una dictadura, pero era más nacionalista, ¿o no? Claro, estaba Figueiredo, el último militar. Uh-huh. Pero no era tan no era tan dura como la de acá. Era más nacionalista. Digamos, como que... Pero también dejaban operar a la Fuerza Armada Argentina, claro, allá dentro de Brasil. Ahí quería decir, ustedes tenían una visa de turista, ¿no? Sí. Entonces usted tenía que volver a la Argentina cada una determinada cantidad. No, o sea, te duraba 3 meses, la tenías que renovar en la policía de San Pablo, uh-huh, y los otros 3 meses tenías que ir hasta la frontera. Claro, ahí usted tenía que pasar la frontera y volver. Hasta la frontera con Paraguay. Para Argentina ni en broma. Entonces íbamos a Paraguay, en la frontera, y volvíamos, y bueno, ahí nos daban nuevamente. Eso lo pude hacer una vez, porque salía carísimo ir hasta la frontera. Claro. No, y encima después, digamos como que los controles... Bueno, pero quedaba ilegal Marita, y los chicos, ahora el pueblo brasileño, los chicos fueron a la escuela... Legalmente, y nosotros hablamos con los directores de la escuela, una escuela Cavalcante, yo vivía en Altos de Amoca, un barrio de San Pablo, y los maestros los recibieron a los chicos y tuvieron su boletín, o sea, totalmente. Y cuando los pibes se enfermaron, había un hospital, Nuestra Señora de Peña, que los llevábamos y los atendieron. Claro. En un momento tenemos que operar a Pablo, de apendicitis, y entonces los propios médicos, porque nos aconsejaron, y porque no, o sea, se nos iba a complicar la vida en la ilegalidad, digamos. Yo tenía trabajo, nos sosteníamos bien, qué sé yo, pero estas cosas te iban impidiendo. Entonces nos aconsejaron ir al Obispado de San Pablo, que funcionaba el programa Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR se llama, todavía existe y ayuda a los refugiados del mundo. Y
Y bueno, fuimos ahí, explicamos la situación que teníamos. Y entonces el ACNUR nos hace el trámite y nos acepta como refugiados políticos. Para eso hace consulta al gobierno argentino, y el gobierno argentino dijo sí, que yo era una mala persona, que yo, bueno, entonces me refugian y yo pedí quedarme en Brasil. Entonces ACNUR, las Naciones Unidas, hace la consulta a Brasil y Brasil dice no, se tienen que ir en 6 meses, claro. Tienen que irse de acá. ¿Y ustedes en el 80 se fueron a Canadá? Ahí, claro, nos plantearon... 80, 81. Hicimos Suecia, consulta a España, estuvo el golpe de Tejero, claro. Que casi voltea la democracia española, no recibían a Sí, nadie quisieron más. ir a México y Quisimos a México, nunca respondió, y Canadá respondió que sí. Canadá vive de la inmigración, así que se llevó... En Canadá estaban refugiados de todo el mundo, ¿no? Claro, y qué difícil, imagino, porque uno, entiendo, ¿no? Por los testimonios y demás, que uno buscaba ir a algún lugar donde, más allá de que ustedes estuvieron en Brasil, que no son de habla hispana, pero uno buscaba como ir a lugares donde por ahí la comunicación podía ser más directa, teniendo en cuenta que todos hablaban en español. Claro. Y se fueron a Canadá, Claro, con lo a difícil Canadá, que era. Claro, donde se habla francés en una parte e inglés en la mayoría. Y inglés en la mayoría de las partes. Claro. Y la educación para sus hijos, además, teniendo en cuenta de que no era una cultura completamente distinta. Y que los hijos aprenden el inglés muy fácilmente, lo aprenden en la escuela, y cada vez es más difícil la comunicación con los hijos. Claro, porque Si uno vos cuando no es sabés niño inglés. aprende lo que... de más está decir, ¿no? Uno aprende lo que vive, ¿no? Claro. Y de repente tenían un hijo que prácticamente no hablaba castellano. Claro, cuando llegamos acá, el más chiquitito no hablaba castellano. ¿No hablaba castellano? Y después, cuando fue al secundario, se llevó inglés todos los años. Una cosa loca. Lo desaprobó. Se olvidó, lo enterró. El más grande no, el más grande todavía maneja el inglés y el portugués. El colmo del inmigrante sería, ¿no? Del que hablaba inglés, porque Chiquitito. mi tío Cacho, un hermano de mi madre, trabajó uniéndolo. Esto lo quiero contar porque por esta experiencia de que su padre era ferroviario. Mi tío Cacho también era ferroviario en Naparefú. En Matienzo. Y era el que hacía los cruces de vía y sabía los horarios. Él se jubiló después de 35 años de trabajar en el ferrocarril y yendo a San Manuel fue a cruzar, tenía un Cian Di Tela, fue a cruzar el paso ferroviario donde pasaba el tren y lo chocó el tren. Era el colmo del ferroviario. El colmo del ferroviario, el colmo de alguien que se crió Exacto. hablando, ¿no? Y vos sabés que nosotros, la colonia, digamos, ¿por qué? No terminé por qué amaba a los brasileños y a los chilenos. Claro. Los brasileños porque nos cobijaron, nos Claro, ayudaron, sí, me imagino. nos protegieron. Digamos, la única semana que no me hablé con los brasileños cuando se jugó un mundialito en Uruguay. La cosa- Digamos, que al final lo ganaron ellos. La Digamos. eterna rivalidad del fútbol. Y ¿no? cuando me bajo del avión y tomo el primer taxi que tomo, que es un Fusca, un Volkswagen, y el que manejaba se dio cuenta que yo era argentino, ¿qué me echó en cara? Me echó en cara que le habíamos comprado el partido a los peruanos en el Mundial. Pero bueno, esas picas, digamos, Sí, sí. pero la solidaridad, y en esos años que yo estuve nació el PT. Claro. Y estaban las comunidades eclesiales de base, digamos, Sí, había sí. una efervescencia en Brasil. Y en Chile, a los chilenos me lo encontré en Winnipeg, en Canadá. Claro. Había 2.000 chilenos y 5 argentinos. Claro, porque ahí en Chile estaba Pinochet. En Chile, Pinochet en el 73, bueno, dan el golpe, lo matan a Allende Claro. y exilian a Sí, Estados sí, Unidos que- y Canadá. que fue como que tan agresiva o Sí. peor que la de Argentina, la Claro. dictadura chilena. O sea, exilió mucho. Bueno, argentinos hubo como 800.000 exiliados. Sí. Pero, por ejemplo, en Winnipeg, que era una ciudad de 250.000 habitantes, había 2.000 chilenos. Claro, sí, era un montón. Era un montón. Y la primera voz en español que yo escucho de una compañera chilena, Sonia Maya, me acuerdo. Claro. Bueno, son muchas anécdotas, pero me tocó también agradecido al pueblo canadiense, Claro. sobre todo
el ¿Y Consejo Mundial de le Iglesias. queda algún vínculo Sí, con a través quién del se cooperativismo. relaciona No, de mirá, allá? Bueno, con Brasil, todos los vínculos, todo a través del cooperativismo. Brasil he ido muchísimas veces, he estado con compañeros de San Pablo, he ido a San Pablo, digamos, hermanos. Y eso debe ser como una caricia también, ¿no? Sí. En Canadá pude ir, volví 2 veces a Canadá, llevado por el movimiento cooperativo canadiense, Qué y lindo. les pude agradecerle. El cobijo. Claro, el cobijo. Y también fui a Chile, cuando estaba en la transición, había terminado Pinochet, había empezado, digamos, la concertación, digamos, primeros gobiernos muy cautelosos en Sí, Chile. sí. Me invitan a un congreso de cooperativas y yo, creo que lo conté en el Consejo Deliberante, agradecí a los chilenos del cobijo Claro, ¿cómo que en no? Winnipeg. Un silencio de muerte. Lo que pasa es que ha habido, para aquel que no ha vivido la experiencia, ahí hay como una cosa que queda al otro día me explicaron. en la cabeza. Decían, no, acá todavía mandan los pacos, me dice, acá Claro. todavía está el poder militar intacto, y estaba Claro, intacto. sí. Ha transcurrido tiempo, qué sé yo. Y pero ha habido bueno, cosas que no sanaron aún. Claro, pero digamos, convivir con el mundo chileno, digamos, el 18 de septiembre, su fiesta nacional, cargarnos, digamos, ¿no? O sea, el fútbol, el vivir, el conocer y compartir en el trabajo, por ejemplo, con refugiados que venían de Rusia o de Polonia. Había empezado el proceso de solidaridad en Polonia, se empezaba a resquebrajar, en el 89 cae el muro, qué sé yo, muro de pero Berlín. ya había muchos exiliados en esa época, los que venían de Polonia, y las discusiones, por ejemplo, yo tenía un gerente, digamos, que era bien yanqui, bien norteamericano, y teníamos como una capataz, una supervisora, que era que se había venido de Rusia, casada con un cubano, el cubano deserta, y esta por amor lo sigue, y queda refugiada en Canadá. Claro. ¿No? Pero ella seguía siendo, digamos, defendía la Revolución Rusa y el proceso de la Revolución Rusa. Entonces se daban estas discusiones. ¿No? Estaba Brezhnev, me acuerdo en ese momento en Rusia, ya estaban los últimos estertores, digamos, del proceso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y en la discusión el americano le decía, vos, dice, ¿podés ir y putearlo, insultarlo a Brezhnev? Anda a Rusia e insultarlo a Brezhnev, a ver qué te pasa. Y entonces ella le contestaba, bueno, vos andá a insultarlo a Peter, que era el patrón. Claro. Andá a insultarlo a Peter a ver qué te pasa. Y estas discusiones que se daban. Y había africanos, había colombianos, había ese mundo cosmopolita, todos ahí trabajando. Ahora, haciendo, que no lo puedo evitar, ¿no? Haciendo un reconto de todo lo que hemos hablado, después de haber vivido todo lo que le ha tocado vivir, de haber tenido que esconderse en la casa de Betochal, de ir para San Juan, de un momento a otro exiliarse a Brasil, encontrarse con Juan Falú, que termina siendo un ícono de la música en nuestro país, tener que ir a Canadá con una comunidad chilena, con todo eso, con todo lo que le ha tocado vivir. ¿Qué lo trae nuevamente a Lobería para querer hoy ser un referente del peronismo, el presidente del Partido Peronista? ¿Qué es lo que lo motiva de este pueblo para querer reconstruir de todo esto que venimos hablando? Es mi lugar en el mundo, digamos. No, yo viví siempre en desarraigo. Digamos, cuando me fui a estudiar, extrañé. Y siempre volví. Y después, bueno, me fui al exilio, qué sé yo, volví y siempre volví. Acá estaba la familia, los afectos, los amigos, los olores, los colores, los sabores. Yo recuerdo ir al trabajo en Winnipeg, en esa latitud, es la ciudad más fría del planeta.
Vos en Winnipeg hay un canal de televisión que te dice a cada instante cómo te tenés que vestir, cuánto tiempo podés salir, cuánto tiempo podés estar expuesto al aire. O sea, el frío mata, digamos. Entonces, yo iba en el auto, en las nevadas, en invierno, todo es blanco, y los árboles son de cristal, son blancos y es cristal, ¿no? Y vos vas y decís, y este paisaje, y yo ahí me acordaba de la Sierra Larga, del Bonete, yo veía el verde, la perdiz volando, los olores, el puchero, ¿no? Eso no, yo estaba en Marte, qué sé yo. Estaba ahí, andaba, iba y venía, y cada vez que veía un avión, yo decía, ¿cuándo voy a volver? ¿No? Porque es así. Otro momento había dos que te emocionaban, digamos, porque además era un paisaje bellísimo. La belleza de eso, sí. Yo lo entiendo los canadienses, mis pibes, estaba, no sé, con wind chill, se llama la sensación térmica, digamos, te decían 35 grados bajo cero, la heladera tiene 5 grados, digamos, ¿no? Entonces te ponchaba, qué sé yo, y iban a jugar al parque, iban para arriba, para abajo, porque se acostumbran y se habitúan, y ese es su color, claro, su paisaje. Claro, esa es su vida. Esa es su vida. Pero no era la tuya. No era la mía. La noche de brujas es la noche cuando la nieve blanca y está la luna. La noche es pálida. Es una palidez. Vos mirás los tejados, mirás el coso, el paisaje, es la palidez de la muerte. Es fantasmal ese coso. Y eso, vos sabés que te penetra, ¿no? O sea, claro, sí. Pero imagino. no es mi noche. No es tu mi noche. La de las tres La de las estrellas, la del Cruz del Sur. Claro. ¿Viste? No, toda esa cosa, o sea, vos eso lo llevás en los genes, en el alma. Sí. Digamos, vos... eso no se va nunca. No sé, yo salía, mi viejo tenía un rifle del 12 y me permitía, y yo cruzaba la vía y iba a cazar perdices. A cazar perdices. Y ibas a cazar perdices cuando todavía estaba y la allá escarcha. no existían las perdices. ¿Viste? Claro, la escarcha, y cuando empezaba a ablandarse la escarcha, salían las perdicitas, no se animaban a volar, ahí las cazaba. Un criminal de guerra, pero digamos, esas cosas que vas fue nuestra vida. Claro. Y después una cosa bellísima es la aurora boreal, digamos. La aurora boreal, que es un fenómeno de la naturaleza. Que acá no lo vemos. Acá no lo vemos. Es como que estás adentro de una campana de cristal, digamos. Claro. Son cosas maravillosas, digamos, ¿no? Sí. Que solo se viven en esos lugares. Claro, pero yo, cuando toda esa inmensidad no era lo tuyo. Yo cuando vengo por la 29 o vengo del coso, por la 2. Cuando pasé a Sacucho y empiezo a ver la sierra, ese es su lugar. Estoy en casa, entre el mar y la sierra. José, si el día de mañana, que ninguno está exento de que nos vayamos a ir de este lugar donde habitamos, tuvieras que elegir y tuvieras que ser vos el que decide cómo te recuerden, ¿cómo te gustaría que te recuerden? No, como un loberense más, un cooperativista, digamos, una persona que quiso esta tierra, que quiso su pueblo, qué sé yo. No, nadie, persona común, digamos. Yo tengo esta teoría, las personas comunes cuando se juntan hacen cosas extraordinarias. Los comunes no tenemos que juntar. El valor del común, no hay. El mejor recuerdo es haber compartido, haber estado con otros, dar la vida por lo que uno cree, digamos. Yo le agradezco este momento compartido. Bueno. De corazón. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amable.